Hola, un saludo para todos. En esta ocasión les quiero hablar sobre un tema que es muy pero muy interesante. Pero antes de entrar en el tema, les quiero comunicar que últimamente he iniciado a dar un poco de información, digamos, avanzada. Y lo estoy haciendo porque les dije que voy a publicar un libro en el cual pienso dar mucha información avanzada. Pero actualmente tengo ciertos inconvenientes que me dificultan centrarme para terminar el libro. Entonces voy a tardar un poco en terminarlo y por eso quiero darles una serie de adelantos o anticipos, unos avances sobre lo que voy a publicar en el libro. El libro va a ser gratuito para todos, para que tengan acceso a él, a toda esa información. Y como voy a tardar un poco, les quiero dar esos avances, y entre ellos es darles una serie de recomendaciones, consejos o trucos para aprender a pensar, a leer, estudiar, a hacer, digamos, como operaciones o trabajos de tipo intelectual. Hay otros de tipo emocional, pero bueno, ese es más complejo todavía. Pero bueno, iniciando con el tema de aprender a pensar y a estudiar, un truco sencillo que les puede parecer muy raro, pero es muy sencillo de entender, ¿sí? Les voy a hablar solamente de trucos. Les voy a omitir muchos, pero porque simplemente les voy a hablar, digamos, de los temas más digamos, fáciles de comprender, ¿sí? Bueno, uno de ellos es evitar escuchar música repetitiva, así como lo oyen, música repetitiva. Es decir, estar escuchando la misma música una y otra vez, durante el día y al otro día lo mismo, la próxima semana. Para muchos eso es casi imposible de evitar, debido a que ya están acostumbrados a ese tipo de vida, debido a la propaganda y a todo el control que tiene la élite Illuminati sobre las personas. Pero les voy a ir explicando por qué no es muy bueno estar escuchando música, digamos, de forma repetitiva. Al menos en mi caso, rara vez escucho música. Miremos, existe un dicho muy conocido que la repetición es la madre de la retención. Escuchar música de forma repetitiva hace que gran parte de esa información llegue directamente al inconsciente, y el inconsciente lo que hace es hacer eso, repetir una y otra vez la música de forma mecánica, sin que nos demos cuenta. Si quieren, hagan la prueba. Escuchen un día cualquiera, puede ser hoy mismo, digamos, cierta música, ¿no? Sobre todo la peor, como reggaetón, reggae, hip hop, merengue, música, digamos, estresante, de ritmo rápido, ¿no? Ese tipo de música, digamos que a ustedes, al repetirla una y otra vez, van a llegar un momento, sobre todo en el momento cuando ustedes van a acostarse, cuando van a la cama, pero eso puede ocurrir en cualquier momento del día, cuando se quedan, por ejemplo, tirados en la cama, en una hamaca, en cualquier lugar, sin hacer nada, ¿no? Notarán que comenzarán como a reproducirse en su mente música que estuvieron escuchando anteriormente o días antes. La música que más les gusta comenzará a reproducirse inconscientemente. Por esa razón, por ejemplo, muchas veces las amas de casa, mientras están haciendo los oficios, planchando, cocinando, suelen cantar muchas veces sin darse cuenta. Y muchas veces eso hace también que lo que preparan se les quema o no lo preparan bien o cosas parecidas, ¿no? Y entonces
como les digo, toda esa información, toda esa música se repite inconscientemente, de forma mecánica. Y además porque no solamente eso, sino que todo eso, la cuestión de la rumba, la música, tienen un origen oscuro. La música, cuando usted comienza a investigar de dónde viene toda esa rumba, todo eso que nos tienen atados, en la antigüedad, muchas culturas tenían en el año una celebración que le dedicaban ya sea 1 a 3 días o a veces una semana, en el cual la celebración consistía en hacer lo que ellos querían durante esa celebración. Por ejemplo, tocaban con tambores, tarros, tapas, ¿sí? Eso es una celebración muy antigua. Y hacían pues mucho ruido, ¿no? Y allí pues hacían locuras de muchos tipos, hacían sacrificios, ¿no? Ese era el típico sacrificio en el cual se le ofrecía carne a Baal. Y con el tiempo pues esa fiesta fue tomando mucha fama, mucho auge, y se fue repartiendo por muchas culturas y pueblos, ¿sí? Con ese proceso del multiculturalismo, ¿no? Que las culturas se fueron mezclando y se fueron pues contaminando tradiciones con otras, y ahora pues en muchas partes se celebran lo que son los carnavales, ¿no? Y muchas fiestas. Y mucha gente pues no sabe que, por ejemplo, los carnavales viene de esas celebraciones antiguas. Carnaval, etimológicamente viene de carne a Baal, ¿sí? Carne a Baal. Ya sabemos que Baal es lo que se conoce como, digamos, demonio, el diablo, ¿sí? Satán. Y en la antigüedad se ofrecía carne a Baal, y ahora pues a eso se le conoce como carnaval, ¿sí? Esas mismas fiestas, celebraciones en la cual se toman drogas, se salta, se hace bulla, ¿no? Ruido. Y pues por eso en ese tipo de fiestas es donde las personas más se atontan, ¿no? Consumen drogas de todo tipo y celebraciones. Y bueno, todo eso pues ha derivado en danzas, música, todo eso es lo que tenemos ahora. Entonces, para que vayan más o menos teniendo una idea del origen oscuro de la música, entre otras cosas, ¿no? De allí toda la información subliminal también que se da en la música. Y bueno, entonces, continuando con lo que le estaba diciendo, toda esa información también la utilizan en lo que son los comerciales, la propaganda que vemos en la televisión, ¿verdad? En la que, por ejemplo, utilizan la música que está de moda, los cantantes famosos, y comienzan a pasar todos esos comerciales mezclados, ¿no? Toda la información. Y si le ponen cuidado, en 7 minutos en la televisión repiten el mismo comercial una y otra vez. Ya saben, la repetición es la madre de la retención. ¿Para qué? Para que el consumidor vaya grabándose toda esa información inconscientemente, sin que se dé cuenta, con mensajes subliminales y todo ese cuento, para cuando vaya al supermercado, a las tiendas, a los almacenes, comience a consumir y a comprar de forma mecánica, ¿no? Se cree una necesidad, algo que realmente no necesita, y comience a gastar más de la cuenta. Por eso es hasta malo ir al supermercado con hambre, porque las personas van incluso sin hambre también, ¿no? Y peor si van con niños, porque los niños, cuando estén en el supermercado, en los almacenes, lo que irán es recordando los comerciales, y comenzarán a exigir a los padres que me compren esto, otro, ¿sí? Que el traje de Superman, que Batman, cualquier cosa, música, ¿no? Todo lo que vean. Entonces, son trucos que utilizan para que con la repetición constante y la música, toda esa información llegue al inconsciente. Y apenas las personas vean eso en las tiendas, pues se les irá reproduciendo toda esa información de forma mecánica. Es decir, la mayor parte de nuestro comportamiento no es, digamos, producto, digamos, consciente, ¿no? Sino que se reproduce de forma inconsciente, ¿sí? Actuamos como unos verdaderos robots, como zombies.
Entonces, ya saben al menos uno de los trucos de la élite, ¿no? Para controlar, digamos, el comportamiento de las masas. Entonces, esto nos deja pensar claramente, porque hay un flujo constante de pensamiento, de información, de forma mecánica, inconsciente, que no nos deja centrar en algo, ¿sí? Y bueno, por esa razón, no recomiendo, digamos, leer y estudiar con música, sobre todo música estresante, de ritmos rápidos, tipo reggaetón, reggae, toda esa música así, porque veo constantemente a estudiantes y a personas con ese tipo de música, y con el tiempo el cerebro se habitúa a ese tipo de música y eso no le deja centrarse en la tarea de estudiar para captar la información con más facilidad. Están las personas estudiando, leyendo, y están pensando también en la música de forma inconsciente, ¿sí? Ahora, siguiendo con el punto, a esas personas que trabajan con los comerciales y la propaganda, les dan un curso de inducción subliminal. Esto muy pocas personas lo saben. Inducción subliminal no es más que un eufemismo, ¿sí? Una forma de camuflar, digamos, lo que es, o sea, le enseñan trucos de cómo engañar al público, cómo darle mensajes subliminales sin que se den cuenta. Por ejemplo, eso es como un tipo de psicología de masas, psicología social, de cómo atrapar al consumidor para que gaste más, ¿sí? Y vamos pasando a otro punto, que es que otro de los consejos o recomendaciones es evitar estudiar o leer comiendo, ¿sí? O digamos comer digamos, e inmediatamente estudiar, ¿sí? Deben esperar al menos mínimo media hora. Lo ideal sería 1 hora después de comer y ahora sí comenzar a leer o estudiar, ¿sí? Porque comer y estudiar al mismo tiempo es peor todavía. Ustedes han notado, por ejemplo, que después de que comen, sobre todo si es comida chatarra, es peor todavía, que después de que comen carnes, pollo y toda esa cuestión, y les da ganas como de dormir, de tirar pereza, tirarse al suelo a descansar, bueno, porque es que, miren, para comprender todo deben tener en cuenta que todos los sistemas del cuerpo, el sistema nervioso, el sistema, digamos respiratorio, el sistema digestivo, todos los sistemas del cuerpo emplean energía, pero el que más emplea energía es el sistema digestivo. El sistema digestivo emplea aproximadamente del 90 al 95% de toda la energía del cuerpo, ¿sí? Por esa razón, después de comer, esa pereza, ese desánimo, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Que, como les he dicho, todos los sistemas emplean energía, y entonces si ustedes quieren estudiar y comer al mismo tiempo, o comer y digamos a los 15 minutos de estudiar, eso no les deja hacer la tarea bien, porque sabemos que el cerebro hace parte del sistema nervioso central, y el sistema nervioso también emplea energía como el sistema digestivo. Pero ¿qué pasa? Que después de comer, o comer y estudiar al mismo tiempo, el sistema digestivo va a emplear la mayor parte de la energía del cuerpo, y le va a quedar muy poca energía al sistema nervioso y por ende al cerebro para dedicarse a la tarea de estudiar, de captar la información, de comprender todo lo que queremos realmente aprender. Y se va a dificultar el proceso de aprendizaje por eso. Le va a quedar muy poca energía al cerebro. Así que esperen más o menos 1 hora para estudiar después de comer. Bueno, entonces esto también añadido a que la industria alimenticia, la industria de alimentos, la élite, Illuminati, toda esta cuestión, pues está utilizando aditivos y adictivos, ¿sí? Repito, aditivos y adictivos que están, digamos, metiendo en la comida, incluyéndole,
para evitar que la gente piense bien, ¿sí? Por ejemplo, ya es sabido que el aspartamo reduce el nivel intelectual de las personas, ¿no? Sobre todo de los niños. El flúor que está en las cremas dentales, en el agua, en la sal fluorizada, ¿sí? El flúor que también utilizaban los nazis, los rusos, entre otros, para que a sus prisioneros se les dificultara pensar y, digamos, montar revoluciones, ¿no? Entonces, la industria de alimentos, la industria Illuminati, toda cuestión, está incluyendo todo este tipo de ingredientes para que las personas no piensen bien, para que no se revuelvan, no haya revolución, ¿verdad? Para evitar que las personas piensen. Por eso les invito a ver un video que tengo en mi canal, que es la conspiración alimenticia, ¿sí? Hay muchos videos que les pueden ayudar a esclarecer un poco sobre la verdad de los alimentos, los aditivos, el código E y toda esa cuestión. La conspiración alimenticia está en mi canal. Véanse ese video, ¿sí? Entonces, pasando a otros puntos, es decir, les repito, pueden utilizar, digamos, música clásica, ¿sí? Sobre todo música, digamos, solamente con las melodías, ¿no? Música melódica, sin voz, ¿sí? O si van a utilizar música con voz, que sea música suave, música romántica, ¿sí? Que no sea de ritmos rápidos. Y déjenlo reproduciendo mejor solo, ¿no? Para que no estén una y otra vez interrumpiendo el estudio y centrarse de nuevo en poner la música, ¿no? Pero mejor si estudian sin música. Es mucho mejor para no generar una dependencia mental con la música. Pero bueno, siguiendo con otros puntos, deben entender que, por ejemplo, que otro de los trucos es evitar leer o estudiar recostados. Por ejemplo, pésimo estudiar en la cama, en una hamaca, en una mecedora. O sea, es decir, ustedes estudian de esta forma y están así, recostados en una cama. Intenten estirar más o menos de la forma en la que estoy, con la columna vertebral derecha, erguida, erecta, ¿sí? De esta forma es mejor estudiar. Si ustedes lo hacen recostados, en la cama, por ejemplo, le están enviando un mensaje a su cerebro, que es que quieren descansar, dormir. Si ustedes leen de esa forma, se darán cuenta que muchas veces cuando estudian o leen en una hamaca, en una mecedora o en la cama, peor, de noche o en cualquier hora, se darán cuenta que muchas veces se quedan dormidos. Se quedan dormidos porque precisamente nuestro cuerpo le está enviando un mensaje al cerebro, que es que quiere descansar. Y entonces nuestro cerebro, nuestro cuerpo en general, manda a producir una sustancia que se encarga del sueño, de la pereza, que es la noradrenalina. La noradrenalina pues se comienza a producir y comenzamos a bostezar y a tirar pereza, y eso comenzamos y bueno, a recostarnos, ¿no? Y después comienzan los ojos como a ponerse pesados y viene la pereza, ¿sí? Y con el tiempo nos quedamos dormidos. Pero eso no es eso no es todo. Lo peor viene después. Cuando comenzamos a hacer eso una y otra vez, entonces nuestro cerebro comienza a acostumbrarse a ese tipo de comportamiento, de hábito. Y después peor. Entonces nuestro cerebro comienza a pensar de esta forma. Bueno, digamos que tal fulano, cada vez que quiere estudiar o leer, es porque realmente quiere dormir. Esa es la relación, el análisis que hace nuestro cerebro. Porque cada vez que quiere leer se recuesta en la cama, ¿sí? Se tira al suelo, lo que sea. Y entonces, pues, él hace esa relación, ¿no? Asocia el sueño con el acto de estudiar o leer. Entonces, inmediatamente, cuando queremos estudiar, incluso, aunque tengamos la posición erguida que yo tengo ahora, nuestro cerebro
O sea, inmediatamente comenzamos a leer, comenzamos a bostezar. Se genera un tipo de pereza mental, una pereza debido a ese hábito, ¿no? que te traemos desde niño, ¿no? Y como pues muy pocos docentes saben sobre esto, pues no, y los padres de familia, pues no ayudan a corregir este tipo de problemas. Me duele mucho cuando veo a mis estudiantes o agentes en la universidad donde estoy dando clases con este tipo de comportamiento, ¿no? Que veo que muchas veces cuando los estudiantes, sin querer, apenas entra el docente a clase, se tira, digamos, en la pared, en la última fila, y comienzan a estirar y comienzan a bostezar y todo ese tipo de comportamientos que digamos dan un mensaje como que es pereza, ¿no? Afortunadamente, pues muchas veces tengo que hacer muchos trucos para quitar ese tipo de pereza en clase. Pero bueno, siguiendo, es que eviten estudiar recostados, ¿sí? Siempre estén, digamos, con una postura erguida, ¿sí? Y en caso que le esté dando pereza por el cansancio y tal, se levantan, caminan unos 5 minutos, ¿sí? Que despierten un poco y vuelven otra vez a estudiar. Bueno, hay muchos trucos que les estoy omitiendo porque haría muy extenso el video y algunos trucos son además muy complejos. Les estoy dando, digamos, los más sencillos. Bueno, siguiendo con otros trucos, es que, miren, deben tener en cuenta que el sistema ha dividido, digamos, las áreas de conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, matemática, filosofía, química, y entonces eso hace que las personas cada vez se centren más en un área del conocimiento. Es decir, por ejemplo, un médico, por ejemplo, se especializa cada vez más en un área del conocimiento. Por ejemplo, este se especializa solamente en el ojo, este solamente se especializa en esta área del cerebro, digamos, tal médico se especializa solamente, digamos, en los sistemas reproductores, por ejemplo, en los testículos, ¿sí? En los senos, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, eso lo podemos ver también en muchas partes, ¿no? En muchas áreas del conocimiento, de la ciencia, en la economía, en la política, y en todas las áreas del conocimiento existe eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas se van centrando, enfocando cada vez más en un área del conocimiento que no les permite asociar ese conocimiento con otras áreas del conocimiento. Y entonces no se genera, digamos, una percepción global del conocimiento. Eso les evita comprender la realidad. La realidad es un conjunto del todo. Y entonces, al tener un tipo de comportamiento muy focalizado, no le permite eso atar cabos, armar el complejo rompecabezas que la élite Illuminati nos ha impuesto. Eso nos dificulta pensar. Por ejemplo, digamos que está, digamos, áreas fundamentales del conocimiento como la biología, la química, la física, y digamos que allí está, por ejemplo, la fotosíntesis. La fotosíntesis es muy importante, pero digamos que la fotosíntesis, para comprenderla, el hombre tardó demasiado, porque la ciencia, la élite Illuminati, comenzó a dividir el conocimiento. Por eso vemos que, por ejemplo, en la antigüedad había muchos filósofos, Platón, Aristóteles, toda esa gente que se dedicaban a muchas áreas del conocimiento, sabían de todo un poco, y eso les facilitaba comprender mucho más su entorno y el mundo, ¿no? Comprenderse un poco más a ellos mismos. Pero ahora tenemos toda una división del conocimiento. Entonces, por ejemplo, está la fotosíntesis, pero para comprender la fotosíntesis necesitamos comprender la física, un poco de física, ¿no? Por ejemplo, porque utilizan la luz del sol y la física la estudia la luz, ¿verdad? La radiación solar. Pero las plantas son seres vivos y eso lo estudia la biología. Pero a su vez, las plantas como seres vivos fabrican su propio alimento con la luz del sol.
¿sí? Fabrican muchas proteínas, glúcidos, ¿sí? Azúcares, aminoácidos, ¿sí? Carbohidratos, y todo eso son ¿qué? Sustancias químicas, ¿sí? Que van a estar incluidas en las raíces, utilizan el agua, ¿sí? El dióxido de carbono, el oxígeno, y todo eso va a estar incluido en las frutas, por ejemplo, que las personas van a ir a consumir, ¿no? ¿Verdad? Los animales, pero en la fruta hay que todo eso son sustancias químicas, ¿verdad? Entonces, está incluida en la fotosíntesis lo que es la biología, la química, la física, y tenemos que integrarlas para poder comprender la fotosíntesis. Es decir, que para nosotros armar el rompecabezas de la realidad debemos integrar todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Y la élite Illuminati ha sido muy astuta en dividirnos y en hacernos enfocar, ¿sí? Cada vez más, en especializarnos más en solamente un área del conocimiento. Bueno, prosiguiendo un poco más con lo que iba, ¿por qué hago esto? Porque es que, sí, o sea, todo esto nos ayudará a pensar, a aprender a pensar, ¿sí? Sin pensar no podemos armar rompecabezas, no podemos comprender toda esta trampa que nos ha armado la élite Illuminati para esclavizarnos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto lo hago porque cada vez veo a las personas con un tipo de comportamiento mecánico, el tipo de comportamiento que quiere la élite que tengamos todos, ¿verdad? Y bueno, otro truco y esto no se sabe, muy poco se sabe, ¿no? Es que no, o sea, el hombre, nosotros, no pensamos con el cerebro. Nosotros pensamos con la mente, ¿verdad? El cerebro es una herramienta de la mente, no pensamos con el cerebro. O sea, para comprender esto, les voy a dar un ejemplo que esto es muy conocido, ¿no? Sabemos que una radio es un aparato que capta frecuencias, ¿sí? Que están en el ambiente, ¿sí? Las frecuencias de radio, ¿no? ¿Verdad? Y cuando capta esas frecuencias, las convierte en sonido para que las podamos entender. Por ejemplo, esto ocurrió en la vida real, que a un campesino se le regaló una radio para que estuviera en la selva, al menos sintonizando, ¿sí? las emisoras, y estar ahí más o menos informado. Pero al no comprender el mecanismo de cómo funcionaba la radio, eso hace mucho tiempo que ocurrió, y ese campesino, digamos, ese personaje, ¿sí? Silvestre de la montaña, comenzó a destapar la radio porque no comprendía quién hablaba ahí adentro, ¿verdad? Parece curioso, pero no comprendía y quería saber quién era que hablaba, ¿no? Y destapó la radio y vio que no había nada allí más que aparatos y pues la destruyó. Y bueno, esto es para decir, porque él creía, aquel personaje, que la radio hablaba o pensaba, ¿no? Y eso no, ¿sí? La radio no es más que un instrumento que convierte esas frecuencias en un tipo de sonido para que lo podamos entender, ¿verdad? Pero está en el ambiente. Entonces, el cerebro es como esa radio. Lo que hace es convertir las frecuencias que están en el ambiente, ¿sí? Para que nosotros nos podamos, digamos, comunicar y pensar. Y este experimento se hizo, ¿sí? Los científicos hicieron el experimento de coger ratas, por ejemplo, o sea, un tipo de experimento que no me gusta para nada, y no solamente lo han hecho con ratas, con muchos otros animales, pero lo hicieron con ratas, en el cual querían saber dónde estaba localizada la memoria, ¿sí? Y cómo pensábamos. Y cogieron y le comenzaron a esa rata a enseñar un tipo de laberinto para llegar al alimento, para llegar al alimento. Y cogieron y le partieron, o digamos le quitaron parte del cerebro, pero esa rata seguía llegando
digamos, seguía recorriendo el laberinto y llegaba al alimento. Entonces comenzaron y le partieron otra parte del cerebro, se lo quitaron a la rata, y esa rata se movía con mucha dificultad, ¿sí? Pero igualmente seguía recordando y renqueando llegaba al alimento, y le partían otra parte del cerebro y prácticamente no le quedaba casi nada de cerebro, y bueno, casi ni se movía, pero siempre con la intención de llegar allá donde estaba el alimento cuando tenía hambre. O sea, es decir, la intención le daba a entender de que la rata sabía dónde estaba aquel alimento, lo que quiere decir que seguía recordando. Pero eso desconcertaba a los científicos porque, o sea, le habían quitado prácticamente todo el cerebro y seguía recordando, lo que hay que entender que la memoria, nuestra memoria, no estaba aquí en el cerebro, estaba acá, afuera. Lo que hace nuestro cerebro es, digamos, captar toda esa información que está en nuestra mente, en la parte externa, y, digamos, filtrarla, como hace la radio con las frecuencias, para que nosotros podamos pensar y hablar. ¿Sí? Porque ya es sabido que nosotros tenemos un campo electromagnético, ¿sí? Que puede captar ya la cámara Kirlian, ¿sí? Y bueno, ya he hecho muchos experimentos de otro tipo que demuestran que tenemos un campo aquí, que, o sea, es decir, nuestro yo, nuestra conciencia se extiende más allá de nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Entonces aquí en este campo es donde se almacenan realmente los pensamientos, nuestra memoria y todo aquello. Y de esa forma se filtran, ¿sí?, nuestros pensamientos, nuestra información al cerebro y pensamos. Bueno, y ya sabemos que todo, digamos, todos esos aparatos médicos, el electroencefalograma, por ejemplo, o el magnetoencefalograma, es porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo emite ondas magnéticas, eléctricas y magnéticas, electromagnéticas, lo que da a entender que tenemos un campo electromagnético, porque así funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo en general. Y bueno, aquí en este campo electromagnético se almacena todo aquello. Y bueno, esto es muy difícil de comprender al principio, lo entiendo, ¿verdad? Es difícil de creer hasta que uno comienza a investigar todo esto, y así pues va comprendiendo cómo funciona todo esto y va armando muchos rompecabezas. Bueno, para terminar, les quiero decir que el hombre tiene unas capacidades impresionantes, un potencial que no sabe que tiene. Esto de que nosotros tengamos un campo electromagnético y que nuestros pensamientos y nuestra información estén aquí en el ambiente, da para otro tema muy fascinante, impresionante, que es la telepatía. Pero ese es un tema mucho más complicado y ese es tema para otro video, ¿verdad? Así que no hablaré ahora de ese tema, de la telepatía. Y les estoy hablando de todos estos trucos y recomendaciones, de toda esta información para aprender a pensar, ¿verdad? Porque la razón de todo esto es que aprender a pensar, como les he dicho, nos ayuda a armar muchos rompecabezas. Porque la esclavitud de la población actual ya no es física, como se hacía en África, en Israel, en el tiempo de los faraones y toda esa cuestión con los indígenas, ¿sí? Ya no es física, en la que nos atan con cadenas, ¿sí?, en el cuello, en la cintura, en las piernas, ¿no?, en los pies. O sea, ya no, la esclavitud ya no es física. La esclavitud ahora ya es mental. Así nos tiene la élite Illuminati, los gobiernos, que no podamos pensar, y así nos controlan. O sea que aunque podamos caminar por las calles aparentemente libremente, no hay libertad, porque nos movemos según nuestros pensamientos. Pero nuestros pensamientos no son controlados por nosotros. Nos lo han impuesto de nuestra niñez, con trucos que la élite ha utilizado durante hace mucho tiempo. Por lo tanto,
Si pensamos mecánicamente, actuamos mecánicamente. Bueno, y por último, les quiero recomendar que un libro de Noam Chomsky que titula Las 10 estrategias de manipulación mediática. ¿Sí? Les repito, Las 10 estrategias de manipulación mediática. Es un libro que lo pueden encontrar en internet, o también en videos que pueden poner Las 10 estrategias de manipulación mediática. Vean ese video, reflexionen, ¿sí? Porque la élite tiene, digamos, una de sus misiones es comprender a la gente, a la población, más de lo que nosotros mismos nos comprendemos. De esa forma nos pueden manipular fácilmente. Así que, bueno, con esto concluyo y espero que les haya gustado y hasta pronto. Cuando se quedan, por ejemplo, tirados en la cama, en una hamaca, en cualquier lugar, sin hacer nada, ¿no? Notarán que comenzarán como a reproducirse en su mente música que estuvieron escuchando anteriormente o días antes. La música que más les gusta comenzará a reproducirse inconscientemente. Por esa razón, por ejemplo, muchas veces las amas de casa, mientras están haciendo los oficios, planchando, cocinando, suelen cantar muchas veces sin darse cuenta. Y muchas veces eso hace también que lo que preparan se les quema o no lo preparan bien o bueno, cosas parecidas, ¿no? Y entonces, como les digo, toda esa información, toda esa música se repite inconscientemente, de forma mecánica. Y además porque no solamente eso, sino que todo eso, la cuestión de la rumba, la música, tienen un origen oscuro. La música, cuando usted comienza a investigar de dónde viene toda esa rumba, todo eso que nos tienen atados, en la antigüedad, muchas, pero les voy a ir explicando por qué no es muy bueno estar escuchando música, digamos, de forma repetitiva. Al menos en mi caso, rara vez escucho música. Miremos. Existe un dicho muy conocido que la repetición es la madre de la retención. Escuchar música de forma repetitiva hace que gran parte de esa información llegue directamente al inconsciente, y el inconsciente lo que hace es hacer eso, repetir una y otra vez la música de forma mecánica sin que nos demos cuenta. Si quieren, hagan la prueba. Escuchen un día cualquiera, puede ser hoy mismo, digamos, cierta música, ¿no? Sobre todo la peor, como reggaetón, reggae, hip hop, merengue, música, digamos, estresante, de ritmo rápido, ¿no? Ese tipo de música, digamos que a ustedes, al repetirla una y otra vez, van a llegar un momento, sobre todo en el momento cuando ustedes van a acostarse, cuando van a la cama, pero eso puede ocurrir en cualquier momento del día. Hola, un saludo para todos. En esta ocasión les quiero hablar sobre un tema que es muy pero muy interesante. Pero antes de entrar en el tema, les quiero comunicar que últimamente pues he iniciado a dar un poco de información, digamos, avanzada. Y lo estoy haciendo porque les dije que voy a publicar un libro en el cual pienso dar mucha información avanzada. Pero actualmente tengo ciertos inconvenientes que me dificultan centrarme para terminar el libro. Entonces voy a tardar un poco en terminarlo, y por eso pues quiero darles una serie de adelantos o anticipos, unos avances sobre lo que voy a publicar en el libro. El libro pues va a ser gratuito para todos, para que tengan acceso a él, a toda esa información. Y pues como voy a tardar un poco, pues les quiero dar esos avances, y entre ellos es
darles una serie de recomendaciones, consejos o trucos para culturas tenían en el año una celebración que le dedicaban ya sea 1 a 3 días o a veces una semana, en el cual la celebración consistía en hacer lo que ellos querían durante esa celebración. Por ejemplo, tocaban con tambores, tarros, tapas, ¿sí? Eso es una celebración muy antigua. Y hacían pues mucho ruido, ¿no? Y allí pues hacían locuras de muchos tipos, hacían sacrificios, ¿no? Ese era el típico sacrificio en el cual se le ofrecía carne a Baal. Y con el tiempo pues esa fiesta fue tomando mucha fama, mucho auge y se fue repartiendo por muchas culturas y pueblos, ¿sí? Con ese proceso del multiculturalismo, ¿no? Que las culturas se fueron mezclando y se fueron pues contaminando tradiciones con otras, y ahora pues en muchas partes se celebran lo que son los carnavales, ¿no? Y muchas fiestas. Y mucha gente pues no sabe que, por ejemplo, los carnavales viene de esas celebraciones antiguas. Carnaval, etimológico, aprender a pensar, a leer, estudiar, a hacer, digamos, como operaciones o trabajos de tipo intelectual. Hay otros de tipo emocional, pero bueno, ese es más complejo todavía. Pero bueno, iniciando con el tema de aprender a pensar y a estudiar, un truco sencillo que les puede parecer muy raro, pero es muy sencillo de entender, ¿sí? Les voy a hablar solamente de trucos, les voy a omitir muchos, pero porque simplemente les voy a hablar, digamos, de los temas más digamos, fáciles de comprender, ¿sí? Bueno, uno de ellos es evitar escuchar música repetitiva, así como lo oyen, música repetitiva. Es decir, estar escuchando la misma música una y otra vez, durante el día y al otro día lo mismo, la próxima semana. Para muchos eso es casi imposible de evitar, debido a que ya están acostumbrados a ese tipo de vida, debido a la propaganda y a todo el control que tiene la élite Illuminati sobre las personas.